Bienvenidos sean a Numismat. Hoy tenemos la medalla trimetálica del Bicentenario de la Independencia de México. En 2010, México celebró el bicentenario de su independencia y los festejos incluyeron varias monedas y medallas. Esta hermosa medalla trimetálica, acuñada por la Casa de Moneda de México, es una de las varias piezas que conmemoran el bicentenario de la independencia de México. A primera vista, destacan sus tres secciones de distinto metal con un hermoso contraste entre ellas. El acabado es mate brillo y por esa razón los campos relucen como un espejo y juegan con la luz. A veces se ven muy brillantes y en ocasiones casi sin reflejo alguno. El centro de la medalla tiene un acabado mate y como figura central tenemos a Miguel Hidalgo y Costilla, una de las figuras más importantes en la independencia de México. El cura tiene en la mano derecha el llamado blasón de Hidalgo, con la imagen de la Virgen de Guadalupe y la frase abreviada en latín que significa Viva María Santísima de Guadalupe. A la derecha vemos la campana que, según la tradición, Hidalgo tocaría para llamar al pueblo a levantarse en armas, evento representado abajo. En la parte baja del anillo interior leemos 1810-2010, que nos indica el periodo que conmemora este proceso histórico, y además vemos en el exergo la frase bicentenario. Rodeando los anillos superiores podemos leer Independencia de México y Don Miguel Hidalgo y Costilla, con letras en acabado mate sobre campos acabado brillo. La medalla se siente sólida en las manos, y aquí podemos ver el detalle de su canto liso y brillante. Sin duda un anverso hermoso, pero ahora veamos el reverso. Nuevamente vemos ese hermoso acabado mate brillo, y lo primero que llama nuestra atención es la famosa campana de Dolores, que simboliza el inicio de la independencia de México. La campana de Dolores, también conocida como el Esquilón de San José, hoy se encuentra en el Palacio Nacional en la Ciudad de México y está hermosamente grabada en esta medalla. La campana es muy hermosa, tiene grabada una cruz. Además, a los costados está sostenida por dos querubines que a mi punto de vista son muy hermosos y bellamente grabados. A la izquierda tenemos la ceca de la Casa de Moneda de México y a la derecha un conjunto de líneas onduladas que le dan un contraste muy interesante al fondo del grabado. Es muy interesante el conjunto de siluetas que figuran en la parte baja, representando la rebelión armada que años después culminaría en la independencia. Abajo leemos La patria es primero y en la parte superior 200 años de libertad y campana de Dolores Hidalgo. La medalla es muy bella y muy accesible en precio. La puedes encontrar en unos $20 o 400 pesos mexicanos. Mide 50 milímetros y pesa 52 gramos. El centro y el anillo exterior son de latón y el anillo interior de cuni.
Ahora veamos las piezas que hoy nos acompañan. Continuando con la celebración de la independencia, tenemos la moneda mexicana de 10 pesos de Hidalgo, acuñada en 1956 en plata con una ley de 900 milésimas. ¡Mira qué belleza! Esta es la moneda de 20 nuevos pesos de 1993, centro de plata con la efigie de Hidalgo, una moneda muy coleccionable y hermosa, todo un clásico mexicano. En 1953 se acuñó la moneda mexicana de 5 pesos del año de Hidalgo, y esta es una de mis favoritas, con el busto del cura y en el fondo una iglesia, plata de 720 milésimas, muy bonita. ¿Ustedes ya conocían la medalla trimetálica del Bicentenario? En caso de que sí, deja un me gusta o algún comentario. Les dejo un gran abrazo. Si te gustó el video y no quieres perderte ninguno de los próximos trabajos, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Muchas gracias por tu visita. Estaremos atentos a todos los comentarios. Hasta la próxima.